Bueno, un cordial saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos pues ya en esta etapa final de nuestro curso de psicometría. Si bien pues ya hemos hecho un abordaje por diferentes pasos en los que hemos podido explorar como todo lo que contempla o pues algunos aspectos muy específicos relacionados con la psicometría, sobre todo la identificación de la importancia y el aporte que hace la psicometría pues a la psicología. Y pues ya han tenido ustedes oportunidad de hecho también de poder hacer la construcción de un instrumento. Se dieron cuenta pues que para hacer la construcción pues se necesita todo un abordaje teórico, se necesita de un pilotaje para poder entonces identificar pues si esa prueba funciona o no. Muchos de ustedes, por ejemplo, hicieron retroalimentaciones o a sus tutores, pues en mi caso muy particular, mis estudiantes me indicaban que habían algunos ítems que estaban mal, que las respuestas pues no eran las correctas y justamente de eso se trata pues un pilotaje cuando se crea un instrumento psicométrico. ¿Bien? Como les decía, pues ya este es como el último paso porque pues ya estamos en el proceso de cierre, entonces es en donde ya ustedes sistematizan toda la experiencia y pues a partir de esas sistematizaciones que ustedes pueden entonces identificar qué fue todo eso que hicieron, entonces ya es como recolectar todo, pero ya de carácter cualitativo, ya no es una cuantificación. Hicieron cuantificación o tuvieron todo este aspecto cuantitativo en el paso 4 en donde hicieron todo un análisis de datos, pues utilizando Excel y unas fórmulas que se les proporcionaron, pues bien, para que pudieran entonces hacer ese análisis cuantitativo de la prueba que aplicaron. Ya en este punto, como les mencionaba, entonces, pues es el análisis más de carácter cualitativo, en donde pues ustedes sistematizan más esa experiencia. ¿Listo? Entonces, aquí les estoy proyectando la guía de la actividad. Recuerden que pues esta actividad es en grupo colaborativo, ultra necesario que trabajen de esta forma cómo han venido trabajando con los otros pasos, porque pues si bien aquí ya es como la conclusión de todo y qué importante es que entre ustedes mismos en el grupo puedan retroalimentarse, puedan identificar, entonces ese trabajo es bien, bien, bien importante. La actividad inició el 16 de mayo, finaliza el 29 de mayo. Con esta actividad se espera que sistematicen ustedes la experiencia de diseñar una prueba psicométrica, pasando por las diferentes fases de construcción de un instrumento a medida, mostrando capacidad de síntesis y análisis a través de la elaboración de un documento integrador. Bien. La idea entonces, como les mencionaba, es que ustedes a partir de todo eso que vinieron elaborando y lo que tienen como en ese documento del paso 4 entonces ya lo puedan sistematizar, no solo lo del documento, sino que también pues la experiencia grupal, qué fue lo que aplicaron, cómo lo aplicaron, qué dificultades tuvieron, qué aspectos positivos resaltan, ¿cierto? Pero pues más allá de eso, entonces sí, como la caracterización de todo lo que pudieron lograr. Lo primero van a presentar una delimitación del proyecto de investigación realizado para la construcción de un instrumento psicométrico, es decir, ustedes van a tener en cuenta allí lo que realizaron en el paso 2, 3 y 4. Van a presentar una descripción de su experiencia al desarrollar las diferentes fases de construcción del instrumento psicométrico, teniendo en cuenta cada uno de sus componentes. Para realizar el análisis completo de la experiencia, se espera que logren especificar los aspectos positivos, negativos y desconocidos de los principales parámetros incluidos del paso 2, 3 y 4. Y para la presentación de sus conclusiones, deben destacar los aspectos aprendidos durante todo el proceso y los aspectos a mejorar para futuras investigaciones. Bien. Ustedes tienen un anexo que se les colocó en los foros de acompañamiento y aquí mismo pues dentro de los recursos o la guía de actividades y la rúbrica de evaluación que tienen dentro de la plataforma, si bien allí se les colocó un anexo que es el modelo para la sistematización de la experiencia y otro documento que les entrega como una pequeña instrucción de pues bien de qué se trata pues este anexo. ¿Listo? Entonces, voy a colocarles aquí otra presentación.
Bien, entonces aquí les estoy mostrando ya la presentación de lo que es el cierre del proyecto. El objetivo, pues como bien les decía, pues es sistematizar toda la experiencia del diseño de una prueba. ¿Cómo vamos a elaborar esta sistematización? Por medio de 4 matrices, que son las que ustedes encuentran en ese anexo Word que se les colocó en cada uno de los foros de acompañamiento, que ya ahorita entonces procedo a hacer una explicación un poco más amplia de lo que van a colocar allí. Entonces, la primera tabla que ustedes se van a encontrar allí o la primera matriz que ustedes se van a encontrar allí está relacionada con la delimitación, la segunda es la descripción de la experiencia, luego el análisis de la experiencia y por último entonces las conclusiones pues de todo este proceso de construcción. ¿En dónde lo van a realizar? Como les he mencionado, lo van a realizar en ese anexo que ustedes encuentran en el foro de acompañamiento, ¿sí? Que es el modelo para la sistematización de la experiencia y también lo encuentran en la guía de actividades del entorno de aprendizaje. Bien, este es entonces la matriz que ustedes ven en el documento, ¿sí? Matriz 1, matriz 2, 3 y 4. Bien. Entonces, aquí yo procedo a explicarles ya directamente con un ejemplo de la matriz. Pero antes de explicarles la matriz, les voy a colocar el caso específico con el cual les voy a dar el ejemplo, porque la idea pues es poder darles a ustedes instrucción basada en un ejemplo y no única y exclusivamente como pues lo que ustedes tienen que colocar desde el punto de vista como muy teórico, no, sino que la idea es que ustedes puedan evidenciarlo pues bien, como les digo, pues a través de un ejemplo. ¿Listo? Entonces, aquí les estoy mostrando esto. Resulta que dentro de la experiencia profesional mía, tuve la oportunidad de ser la líder conceptual de un instrumento que se llama Test de Valores B3. Bien, esta prueba se realizó con una empresa que se llama THT, una empresa estadounidense y también con presencia en Colombia. Y ellos pues son creadores de instrumentos psicométricos pues para diferente tipo de ámbitos, pero más que todo trabajan en el ámbito organizacional. En ese momento, fíjense que la solicitud, pues, o digamos, fue un poco más de parte del sector bancario, en donde ellos estaban solicitando que se pudiera crear una prueba que midiera valores, pero no específicamente solo los valores como los tenemos contemplado dentro de lo que es la ética, sino que se tuvieran en cuenta aspectos psicológicos que estén asociados a esos valores. Bien, entonces fíjense cómo fue todo este proceso de construcción. Se los voy a hablar así de lo que yo recuerdo de toda la experiencia, de lo que fue ese proceso, para que ya después entonces veamos cómo eso se ve sistematizado en esas matrices que pues ustedes deben realizar también, ¿no? Entonces, fíjense, lo primero que tuvimos que hacer con la prueba, ya la prueba tenía otras versiones, ¿sí? Porque pues esta es la versión 3, ya había una versión 1, ya había una versión 2 y pues en este caso para la versión 3, entonces pues se quiso hacer modificaciones o hacerle ajustes muy específicos, ¿sí? Entonces, fíjense, en la versión 3 del test de valores de THT mantiene la medición de los valores éticos laborales. Se tienen en cuenta también los factores neuropsicológicos asociados a los valores que tienen que ver un poco más con este aspecto de moralidad o neuropsicología de la moral y también las escalas de validez interna, porque estas escalas de validez interna nos permiten identificar cuándo un candidato tiene o hay tendencia para manipular el test en función de la deseabilidad social o que dé respuestas al azar. ¿Sí? Sabemos bien que de pronto a veces las personas pueden desesperarse un poco y tal vez ustedes pudieron verlo y pues tener como esa experiencia con la aplicación que ustedes hicieron del instrumento de conducta suicida o ciberbullying, en donde pudieron darse cuenta bien que muchas de estas personas se desesperaban y decían, pero pues, ¿qué es tanta pregunta? O sea, ¿por qué tanta preguntadera? Y eso, que eran muy poquitos ítems, porque realmente pues estas pruebas que ustedes aplicaron eran muy pocas, pero fíjense que hay otros instrumentos que bien pueden ser un poco más extensos, ¿sí?
¿Qué pasa? Pues digamos que en función como un poquito, por así decirlo, como de ese desespero que puede presentar la persona frente a las preguntas, puede empezar a dar respuestas al azar. Y las respuestas al azar validan el instrumento porque pues en últimas no estás obteniendo de verdad la información que necesitas del sujeto, que en este caso específico del ejemplo está relacionado con valores. Bien. Y además de eso, pues, pues digamos que en ese momento también se tuvo en cuenta que cuando una persona, cuando un candidato está buscando empleo y está ante un proceso de entrevista, pues la tendencia por lo general es a mostrarse muy deseable. Yo soy el perfecto para ese puesto laboral. Yo, mejor dicho, tengo todas las competencias, las características, actitudes y aptitudes necesarias para cubrir esa vacante. Bien. Y pues obviamente en función de esa deseabilidad, pues obviamente hay que tenerlo en cuenta en el momento que se hacen estos procesos, por lo que les digo, porque pues obviamente la persona quiere mostrarse como la mejor opción, cosa que puede llegar a distorsionar su imagen. No, es que yo soy súper líder. Mis habilidades de liderazgo son lo más desarrollado que yo tengo. Y tal vez cuando uno hace todo el proceso de evaluación, y con evaluación entiéndanme que me refiero pues a todo lo que contempla un proceso de selección, que son varias entrevistas, a veces estudios de seguridad, la aplicación del instrumento, ¿cierto? El estudio pues de la hoja de vida. Entonces, cuando uno hace todo el proceso entre las entrevistas, la aplicación de la prueba y demás, pues te das cuenta realmente que tal vez esas habilidades de liderazgo que la persona en algún momento mencionó o dijo en su hoja de vida, no es así, no es así. Y vuelvo y repito, esto tiene que ver con la deseabilidad social. Todos los seres humanos solemos mostrarnos bastante deseables, ajustados. Sí, es como una tendencia de respuesta normal y de adaptación a nuestro contexto. Entonces, por eso hay pruebas, múltiples pruebas que contemplan escalas de validez, pero esto como para información general de lo que es, pues también aspectos relacionados con la psicometría. Entonces, bueno, de allí lo que se hizo fue como incorporar dos nuevas escalas, ser consciente, que busca medir la madurez emocional de la persona y asimismo la rectitud. Bien. Pues como les mencionaba, pues esto se hizo como unos ajustes, bien, que se hicieron unos ajustes en cuanto a las dimensiones que se deseaban evaluar con este instrumento específico. Entonces, eso es lo primero. Eso fue lo primero que se tuvo que hacer, fue identificar, listo, ya la prueba viene con dos versiones, identifiquemos entonces qué tipo de dimensiones son las que tiene la prueba, ¿sí? Pero entonces vamos a revisar nuevamente el aspecto teórico, todo ese marco teórico de cada una de las dimensiones porque necesitaba ser actualizado, ¿cierto? Entonces, pues vamos a revisar entonces qué hay desde allí. Para mostrarles a ustedes las dimensiones, fíjense, se tuvieron en cuenta entonces todo lo que compone la ética laboral, y dentro de la ética laboral se tuvo en cuenta responsabilidad como una subdimensión de la ética laboral. Entonces, habían unas dimensiones principales y habían unas subdimensiones. Acuérdense que de las recomendaciones que se les hizo a ustedes en el paso 3 es que cuando estuvieran creando el marco teórico se les mencionó, porfa, y digamos que identifiquen cuáles son las dimensiones del ciberbullying que ustedes pueden como tomar de allí, y de esas dimensiones identifiquen unas subdimensiones. Lo ideal siempre ante una construcción de instrumento es esto, ¿sí? Toda esta parte teórica en cuanto a la identificación de dimensiones y subdimensiones. Entonces, la primera dimensión para esta prueba fue ética laboral y de ahí se derivó responsabilidad. Ojo, tengan en cuenta que todo esto orientado al mundo organizacional, la responsabilidad en cuanto a el ejercicio laboral. Confiabilidad, entonces, de allí entonces la capacidad que una persona tiene para generar interacciones basadas en la confianza, y de allí se derivó una subdimensión que fue la de honradez, ¿sí? Que la honradez está bastante relacionada con la honestidad, ¿bien? Entonces ahí está como toda la explicación teórica. Otra dimensión fueron los factores neuropsicológicos, esto muy pedido pues ya
por, digamos, como esa solicitud especial de por favor necesitamos como ya más esos aspectos relacionados como con lo neuropsicológico, cómo se podría evaluar. Entonces, pues de allí la emisión de juicios morales. Hay amplias teorías, digamos, que explican qué es esto del juicio moral desde una perspectiva neuropsicológica y lo que hay detrás, cómo nosotros tomamos decisiones morales o cómo nosotros hacemos juicios basados en la moralidad y que todo esto tiene que ver con componentes neuropsicológicos como por ejemplo la inhibición del comportamiento o con la capacidad de decisión, ¿sí? Con la toma de decisiones que hacen parte pues bien de nuestro componente neuropsicológico, sobre todo específico de las funciones ejecutivas. Otra subdimensión que se derivó de ese componente neuropsicológico, pues es la estimación o la valoración cognitiva, que también es relativa al juicio moral, ¿cierto? Entonces, pues, perdón, esa es la subdimensión. La dimensión es la de factores neuropsicológicos, juicio moral, y desde allí entonces se derivó la subdimensión de estimación o valoración cognitiva. Y el otro que se tuvo en cuenta también es la inhibición del comportamiento, que tiene que ver con todo el proceso como de autorregulación. Cuando tú tomas una decisión, entonces, ¿cómo tomas esa decisión y qué tanto regulas tu comportamiento en función de esa decisión? Tiene que ver con aspectos también de moralidad. Otra dimensión, ser consciente, madurez emocional, de allí se derivó la empatía. También se derivó la autorregulación emocional, que está bastante ligada pues con esa inhibición del comportamiento. Lo que pasa es que la inhibición del comportamiento se estaba midiendo más desde lo neuropsicológico y ya de la autorregulación emocional desde la teoría más específica pues bien de las emociones. La asertividad también como un componente de ser consciente y una madurez emocional. Y pues también la rectitud como una dimensión adicional, ¿cierto? Relacionada pues bien también un poco como con esta honradez, con esta honestidad, con la responsabilidad. Entonces entendamos que esto está para un mundo laboral, pues yo necesito saber si esta persona de verdad va a ser honesta, va a ser responsable, va a ser cumplida, ¿cierto? Va a cumplir con estándares y requisitos, porque pues esto, como les menciono, pues en ámbito laboral es bien, bien importante. Hasta aquí, hasta este momento, entonces se hizo la construcción o se hizo, sí, se hizo la construcción como de todo el marco teórico. Todavía no se había creado ítems, todavía no, hasta ese momento solo se tenía la teoría. Fíjense que es un proceso bastante similar al que ustedes han venido desarrollando. Entonces, solo revisar la teoría, qué hay, porque ya después con esas dimensiones, entonces lo que hace uno crear es una rejilla. Esto que está aquí, discúlpenme, me devuelvo un poquito. Esto que está aquí son los ítems, perdón, son las dimensiones de validez que se tuvieron en cuenta también para medir, pues, en qué punto o hasta qué punto una persona, pues, estaba manipulando el instrumento. Cuando yo les digo manipular, me refiero a, pues, que las respuestas, entonces dice, bueno, esta, no, no, mejor respondamos esta porque es mejor si yo respondo esta, me va mucho mejor. Y las respuestas al azar también. Entonces se tuvo en cuenta estas dos dimensiones de habilidad social y azar, pues como dos escalas para poder identificar, pues, hasta qué punto una persona, pues, puede llegar a manipular el instrumento. Entonces, ya con toda esta teoría, ¿cierto? Con todo este fundamento teórico, entonces lo que se hace ya es crear una rejilla. Esa rejilla, lo que hace uno es, o ese ejercicio en ese momento con el equipo interdisciplinario que se conformó para la creación de este instrumento, hay un Excel y en ese Excel se colocan como todas las dimensiones, las subdimensiones, y entonces se empiezan a crear ítems por cada una de esas subdimensiones, ¿sí? Entonces es empezar a pensar conductualmente una persona que actúa con empatía. En asertividad, pensar conductualmente cómo se comporta una persona que es asertiva. Igual en autorregulación emocional, en inhibición del comportamiento, honradez, juicio moral, todo esto se evalúa a partir de conductas. Entonces uno establece conductas de acuerdo con cada una de estas dimensiones. Para este proceso, fíjense, aquí están las escalas y están las subescalas. Lo pueden denominar de las dos formas, como escalas, subescalas. Allí aparecen que fue las que les mencioné hace un ratico. Bien.
Luego de ello, entonces, como les digo, se construyen todos los ítems. Por lo general, suele construirse el doble de la cantidad de ítems que realmente con lo que puede quedar una prueba, porque cuando se hace el pilotaje, entonces ahí es en donde empiezan a verse los errores. Uy, este ítem no está siendo lo suficientemente claro. Este ítem tiene problemas de redacción. Este ítem no está evaluando honradez. No, este ítem no está evaluando autorregulación emocional, está evaluando otro tipo de variable diferente, cosa que no sirve dentro de esta dimensión. Bien, entonces por eso después de ese pilotaje, entonces empieza uno a hacer el descarte como de todos los ítems que pues, definitivamente no funcionan dentro del instrumento. Pilotaje. El pilotaje es esa aplicación que se lleva a cabo con una población. En este caso, el pilotaje se llevó, o el proceso de validación de la prueba se realizó con 589 mujeres y 321 hombres que están entre los 20 y los 50 años. Bien, miren que allí también se hizo como una descripción eh, a nivel cuantitativo de la distribución de la población en cuanto a edades y asimismo pues en cuanto a nivel educativo. Tarea bastante similar, por ejemplo, la que ustedes hicieron en el paso 4 cuando les dijimos, porfa, hallen todas las características sociodemográficas, entonces saquen las frecuencias, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, para saber la distribución de la población, cómo está, porque eso resulta ser muy importante. Por ejemplo, en esta prueba resultó muy importante hacer esa caracterización sociodemográfica porque se logró identificar que a nivel de esas dimensiones habían diferencias significativas en los resultados entre hombres y mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que para efectos de la interpretación, cuando se dieron ya las instrucciones de toda la interpretación, entonces hay que tener en cuenta de si es hombre, la interpretación que se debe tener en cuenta es esta, o las puntuaciones para la interpretación es esto. Si es mujer, la interpretación, esto. Porque, como les digo, después del análisis estadístico se encontraron que sí hay diferencias. Entonces, puede atender a múltiples factores que tal vez si uno quisiera después hacer otra investigación para identificar en qué radica esas diferencias, se podría tener. Pero pues uno podría hablar de algunos aspectos generales de estas diferencias entre hombres y mujeres. Tiene que ver con el desarrollo emocional. No es lo mismo en hombres y mujeres, entre otros aspectos, como por ejemplo la cultura. También no es lo mismo pues en una cultura ser hombre que ser mujer. Entonces, por eso, entre los grandes aspectos que uno podría identificar allí. Bien, bien, fíjense, aquí también entonces se hallaron entonces em, la tabla con todas las variables estadísticas que se tuvieron en cuenta entonces para poder hallar la puntuación mínima, máxima, el rango, la media, la desviación estándar, la varianza por cada una de estas escalas y subescalas. Bien, se hizo una validez de contenido, se hizo una validez de constructo, digamos que estos ya son aspectos como un poco más específicos relacionados con la creación de este instrumento, y fíjense que en esta parte ya da entonces el puntaje y la interpretación, que el puntaje e interpretación se hizo por medio de percentiles, y aquí dice, pues bien, a través de esos percentiles de una puntuación de tanto a tanto, se indica que está ubicado dentro de la media poblacional o que tiene una puntuación promedio que indica lo normal. Si es una puntuación por encima de 60, pues entonces eso ya está indicando que hay algo, ¿cierto? Y si está una puntuación por debajo de 40, entonces pues también eso ya es un indicador de hay algo en función de la autorregulación emocional, de la moralidad o de la rectitud, en fin, entonces ahí se revisa por cada una de las dimensiones, ¿listo? Esto fue entonces esa experiencia. Fíjense que primero fue una construcción teórica, luego de ello la construcción de los ítems, se hicieron ajustes a esa construcción teórica, se hizo la construcción de ítems. El proceso de construcción de ítems es bastante demorado. Luego de la construcción de ítems, entonces lo que se hizo fue como los ajustes a todos esos ítems, se revisan, vuelven y se revisan antes de hacer el pilotaje, es decir, la aplicación con esa muestra. Se hace la aplicación del instrumento, así como ha quedado, como se había diseñado, y a partir de todo el análisis estadístico es que poco a poco entonces uno empieza a identificar entonces
qué ítems sí quedan, qué ítems hay que descartar, por lo que les decía, porque pueda que tiene problemas, porque no evalúa realmente lo que uno quiere que evalúe. Es que este ítem fue creado para evaluar autorregulación emocional, pero resulta que no me estaba evaluando regulación emocional, entonces no me funciona dentro de esa dimensión. ¿Listo? Y luego de ello, pues todo el análisis estadístico para hallar pues sus índices de validez y de confiabilidad también, por supuesto, pues para saber entonces pues qué tan ajustado o qué tan adecuado es este instrumento pues bien para medir valores. Bien, listo. Este es el ejemplo entonces que yo les quería mostrar en función de la creación de un instrumento. Ahora lo que vamos a hacer es sistematizar esa experiencia. ¿Listo? Para la sistematización de la experiencia, entonces, aquí yo les muestro el formatico, que es el que ustedes van a tener que diligenciar, de acuerdo, pues bien, con la experiencia que ustedes tuvieron entonces de la creación de un instrumento, ¿no? Bien, entonces, vámonos acá, en este formato Word. Aquí, con la sistematización de la experiencia, ya les mostré el ejemplo, título de la prueba, test de valores B3, el planteamiento del problema, pues lo que les estaba contando un poco, pues dentro del mundo laboral, cada vez hay nuevas formas de medir la integridad de sus futuros colaboradores y eso lleva pues a que los procesos de selección cada vez sean un poco más rigurosos y que se pueda contar con instrumentos que faciliten que esos procesos de selección pues puedan hacer una detección bastante adecuada de esas características de ese colaborador, ¿no? Responsables, pues en este caso THT, los objetivos, realizar definición conceptual relacionado con valores, tomando dimensiones centrales. Segundo, construir ítems que permitan identificar la validez interna o el deseo de manipulación. Tercero, aplicar el instrumento construido a una muestra poblacional de 910 sujetos o realizar el proceso de pilotaje con 910 sujetos. Y cuarto, ejecutar el proceso de análisis estadístico para efectos de obtención de validez de contenido constructo. Y ahí podríamos derivar una cantidad de ítems más, pues que fue en cuanto a ese ejercicio de la creación de este instrumento, ¿no? ¿Qué componentes se tuvieron en cuenta? Pues entonces, primero, la conceptualización. Segundo, la construcción de 80 ítems nuevos con equipo interdisciplinario. Validez de contenido, del que se definieron 106 ítems como resultado. Se construyeron, ojo, fíjense que para la construcción del instrumento se construyeron 106 ítems, habían 106 ítems en total, pero resulta que de esos 106 solo 26 se quedaron de la versión 2. Acuérdense que ya habían otras dos versiones. De la versión 2, yo revisé, cuando yo reviso qué ítems hay ahí, yo clasifiqué todos los ítems que ya habían y yo dije, bueno, de estos ítems que tiene valores 2, solo me gustan 26, no me gustan más. Los otros no me funcionan, no están acorde con las dimensiones. Además, se crearon dimensiones nuevas y la creación de dimensiones nuevas llevó, pues naturalmente, a que se tuvieran que crear más ítems. Entonces, en ese momento, se crearon 80 ítems nuevos, se tuvieron que crear 80, quedaron un total de 106 ítems y luego del pilotaje de esas 106 ítems, solo quedaron 57. La prueba quedó con 57 ítems, ¿listo? Y esos ítems en escala Likert, ¿bien? El pilotaje fue con 910 sujetos, como lo mencionaba, pues esto viene dentro de los componentes, tengan en cuenta esto. Y el análisis estadístico estableciendo correlaciones entre los ítems y la dimensión. Esa correlación es lo que yo les digo. Este ítem será que sí está relacionado con autorregulación emocional, este ítem sí estará relacionado con honradez, este ítem sí estará relacionado con moralidad. Entonces es empezar a establecer esa correlación desde todo el análisis estadístico que se hizo. Y por último, pues bien, establecer puntajes para poder hacer pues esa interpretación del instrumento, ¿no? Como se pueden dar cuenta, pues todo esto tiene un componente de psicometría muy importante para la creación de un instrumento. La cuestión es como bien poder identificar que la prueba realmente sí funciona y que sí nos va a medir lo que realmente deseamos medir. De ahí que múltiples instrumentos, siempre uno revise su índice de confiabilidad. Entonces yo puedo tomar un instrumento que me diga, bueno, es que este instrumento tiene el 92% de confiabilidad. No tenemos instrumentos que sean al 100% de confiabilidad en este momento, no. Cada vez
que va avanzando un poquito más la ciencia de la psicología, podemos tener tal vez instrumentos un poco más precisos, pero no a un 100% confiable, ¿sí? Cuando les digo esto, por ejemplo, si estamos diciendo que esto es una prueba de valores, ¿sí? Si estamos diciendo que esto es una prueba de valores, yo necesito decirle a quien compra la prueba, ¿cierto? Al sector bancario que me compra la prueba, yo le digo, mira, esta prueba te mide en un 90% valores. A un 90% de confiabilidad, yo te puedo decir que esta prueba de verdad está midiendo la honradez de esa persona, está midiendo la autorregulación emocional de esa persona, pero no se la puedo dar al 100. Pero es ahí tan importante pues este análisis psicométrico porque es que esto es lo que complementa nuestro quehacer. Acuérdense que cuando hacemos evaluaciones tenemos que utilizar diferentes métodos de recolección de información y dentro de ellos tenemos que contemplar pues el uso de instrumentos. Y bien, pues estos instrumentos psicométricos pues requieren complementar todo el proceso de evaluación que uno hace y pues qué bueno y qué importante y qué necesario, obviamente, que estos instrumentos me midan lo que realmente yo necesito que me midan. No, es que tengo un paciente con depresión, y tengo que utilizar un instrumento que de verdad me mida depresión, ¿sí? Pero si yo de pronto voy y me busco un instrumento por ahí en internet, en donde no tiene ni confiabilidad, no tiene nada de soporte psicométrico, y el soporte psicométrico es dar cuenta que realmente ese instrumento funciona. ¿Listo? Entonces, listo, bien. En esta primera matriz, por favor, dense cuenta que ustedes aquí solo están haciendo una delimitación, ¿sí? Están creando un título, pues bien, para esta matriz. Entonces ahí bien pueden colocar o el nombre de la prueba o el nombre de la matriz, ¿sí? ¿Qué nombre ustedes le están dando a la matriz? Matriz de sistematización para el proceso del desarrollo de instrumento para medir tal cosa, en este caso para medir valores, ¿sí? Planteamiento del problema, pues explicar el contexto y la relevancia del problema, que más o menos esto fue lo que ustedes hicieron en pasos también anteriores cuando identificaban esa problemática relacionada con conducta suicida y asimismo con ciberbullying, ¿no? Y pues también formular preguntas que este instrumento pretende pues resolver. El enfoque, pues el enfoque teórico y metodológico utilizado, toda esa metodología o toda esa estrategia que se llevó a cabo, que es eso que les estoy colocando allí como el paso a paso de lo que bien se hizo, pues para efectos de la construcción de ítems y validación del instrumento. Los objetivos, esos objetivos que ustedes establecieron dentro de su documento, cuál es el objetivo general para el principal desarrollo del instrumento y cuáles son los objetivos específicos. Recuerden que los objetivos específicos derivan entonces de ese objetivo general. Estos objetivos que yo les pongo aquí del ejemplo de la prueba de valores B3 fue los que se delimitaron o se establecieron en el momento de esa construcción. Y los componentes, pues son las fases del diseño de la prueba, la conceptualización, la construcción, el pilotaje, el análisis, la discusión, todos esos elementos entonces que ustedes tuvieron en cuenta. ¿Listo? Entonces, bien, eso a partir, o digamos que eso teniendo en cuenta esta primera matriz, ¿sí? Porque esto hace parte de esta primera matriz que está relacionada más como con la sistematización en cuanto a, ay, esperen un segundito porque este documento está teniendo problemillas. Ya, listo, te estaba cargando bien. Bien, entonces esta primera es como la delimitación, ¿no? Nos vamos con la segunda matriz, que ya es la descripción de la experiencia. ¿Listo? Entonces, em, en este primer cuadro, nos dice, nos da los componentes sobre los cuales nosotros entonces tenemos que identificar las actividades, los principales logros y las dificultades enfrentadas. Bien, entonces, ¿qué actividades se desarrollaron para realizar el marco referencial? ¿Cuáles fueron los principales logros para ese marco referencial? Cuando hicieron el marco referencial, ¿cuáles fueron los logros que ustedes obtuvieron? ¿Qué dificultades se enfrentaron para realizar esa conceptualización o marco referencial? Con la construcción y diseño de ítems también. ¿Qué actividades llevaron ustedes a cabo para diseñar esos ítems? ¿Cuáles fueron los principales logros del diseño de esos ítems? ¿Y qué tipo de dificultades ustedes se enfrentaron al momento de hacer la construcción de esos ítems? En el pilotaje, que fue la aplicación, cuando ustedes ya aplicaron ese instrumento con esas 50 personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué actividades se ejecutaron?
cuáles fueron los principales logros y cuáles fueron las dificultades enfrentadas. En el análisis de resultados igual. Y con la discusión de resultados también igual, ¿listo? Actividades, principales logros y las dificultades enfrentadas. Entonces, por ejemplo, en las actividades de la prueba Valores B3 se establecieron, para la conceptualización, se establecieron las dimensiones del instrumento. Búsqueda de referencias relacionadas con cada una de esas dimensiones y subdimensiones que permitieran hacer la definición conceptual. Y la elaboración de la definición conceptual de esas escalas o esas dimensiones y esas subescalas o subdimensiones. ¿Listo? Entonces, primero establecer las dimensiones, hacer la búsqueda de referencias y ya elaboración de ese marco conceptual, ese marco referencial. ¿Qué logros se obtuvieron a partir de esta conceptualización, de la realización de esta conceptualización? Pues establecer las dimensiones que dieran respuesta a lo solicitado por THT, dando cumplimiento a la necesidad del área organizacional en sus procesos de selección y encontrar referentes teóricos que facilitaran la construcción de la definición conceptual de escalas y subescalas. ¿Qué dificultades me enfrenté yo particularmente en el momento que tuve que hacer esa conceptualización? Me enfrenté con casi no encontraba referencias relacionadas con neuropsicología y moralidad y también para las escalas de validez. ¿Sí? Referencias teóricas para las escalas de validez y para la subdimensión, para la dimensión de neuropsicología y moralidad, fue bastante difícil encontrar referentes teóricos. Eso fue una dificultad que en ese momento yo me encontré. Y así sucesivamente, la idea es que ustedes entonces vayan explicando y vayan contando qué actividades realizaron por cada uno de esos componentes, cuáles fueron los principales logros y qué dificultades entonces tuvieron. ¿Listo? Luego nos vamos con la matriz número 3, que es el análisis de la experiencia. Búsqueda de referentes, el planteamiento de la metodología, la recolección de información con la muestra seleccionada, los procedimientos estadísticos, que fue cuando ustedes ya hicieron el análisis o hicieron pues toda la parte estadística en Excel, obtuvieron tablas, gráficos, ¿cierto? Los procedimientos estadísticos, la explicación de las propiedades psicométricas, contrastación de los resultados con las fuentes consultadas, que ahí es en la parte como de la discusión, eso que ustedes elaboraron en discusión, y si hay algún otro parámetro, pues que ustedes lo puedan allí relacionar. ¿Listo? Entonces, ¿qué aspectos positivos se obtuvieron de la búsqueda de referentes? Entonces, en el caso de la prueba Valores B3, en bases de datos se encuentra mucha información relacionada con valores. Por ejemplo, en aspectos negativos de información relacionada con valores que atendiera aspectos psicológicos y que estos estuvieran enfocados al área organizacional. Ese fue un aspecto negativo. Si ustedes buscan en bases de datos información relacionadas con valores, podemos encontrar mucho, pero que esos valores estén relacionados con aspectos psicológicos y que esos aspectos psicológicos estén dentro del ámbito organizacional, ahí fue como una dificultad que yo enfrenté o fue como ese aspecto negativo. Bien, aspectos desconocidos, conceptualización de la neuropsicología, de la moralidad. Hasta ese momento, digamos, el conocimiento que yo tenía respecto a qué es eso de neuropsicología de la moral, para mí no era lo suficientemente claro, no tenía mucha idea al respecto, entonces pues eso me llevó a hacer una ampliación teórica significativa para poder plantear esa dimensión, porque eso hacía pues parte bien, como les digo, como de ese aspecto totalmente desconocido. Sí, en ese momento no, yo no conocía de ello y pues me tocó empezar a hacer una exploración bastante exhaustiva de lo que era pues la neuropsicología de la moral, como les digo. ¿Listo? Dentro de esto, por favor, tengan en cuenta, ¿sí? Tengan en cuenta. Entonces, pues para darles los datos así como generales ya fuera del ejemplo de lo que ustedes se deben fijar. En la búsqueda de referentes en esos aspectos positivos, por ejemplo, ¿qué fuentes claves se identificaron para aportar significativamente al desarrollo del instrumento? ¿Sí? ¿Y cómo evaluaron ustedes la calidad de las referencias seleccionadas? En los aspectos negativos, pues bien, ¿qué dificultades se encontraron para buscar estudios relacionados con ese constructo, ciberbullying o conducta suicida? ¿Y qué tipo de limitaciones ustedes tuvieron al momento de obtener información? Y en los aspectos desconocidos, pues esas áreas o esos temas que pues realmente no están en su conocimiento
o que tal vez cuando uno hace las búsquedas, entonces pues no es fácil encontrar la información porque pues no está reportada en bases de datos o es muy limitado. Entonces fíjense que en ese aspecto desconocido en mi caso particular en la construcción de valores B3 era neuropsicología de la moral. No tenía conocimiento de esta dimensión. Me tocó hacer una ampliación teórica bastante significativa para poder colocarlo y plasmarlo dentro de una prueba y no solo eso, sino para construir ítems para esa dimensión. ¿Listo? La idea entonces es que de cada uno de estos parámetros seleccionen o hagan lo mismo. ¿Qué aspectos positivos del planteamiento de la metodología? ¿Qué aspectos negativos? Y qué aspectos desconocidos en el momento que plantearon la metodología, lo mismo para la recolección de información, lo mismo para los procedimientos estadísticos. En procedimientos estadísticos, por ejemplo, ustedes podrían identificar si se dieron sesgos dentro de los datos y que ustedes no hayan detectado, o de pronto que el tamaño de la prueba no, perdón, que el tamaño de la muestra no em, pues digamos que no haya sido suficiente o tal vez que en el procedimiento estadístico entonces ustedes tuvieran algún tipo de desconocimiento respecto a cómo realizar algún tipo de procedimiento específico y pues que eso les haya llevado a tener que ampliar información. Por ejemplo, recuerden que esta sistematización de experiencia o este análisis de experiencia ya es como ustedes como grupo, qué aspectos positivos resaltan de cada uno de esos parámetros, qué aspectos negativos y pues asimismo qué aspectos estaban siendo totalmente desconocidos para ustedes y así con cada uno de ellos explicación de las propiedades psicométricas, la contrastación de resultados y por último, entonces ya tiene que ver con la matriz 4 que es la de conclusiones. ¿Qué aprendieron y qué deberían mejorar? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que aprendí a hacer búsqueda en bases de datos de manera mucho más especializada, en temas muchísimo más especializados relacionados con ética y sus variables conductuales, definir con referencias especializadas con constructos psicológicos y la aplicabilidad de estos en el mundo organizacional. ¿Y qué se debe mejorar? Pues ampliar un poco más esos referentes teóricos de cada una de esas dimensiones establecidas. Puede ser para una futura versión de la prueba un valores B4, entonces pues ya ampliar un poco más esos referentes teóricos, hacerles las actualizaciones, realizarle los ajustes al instrumentos cada periodo de tiempo determinado con la finalidad pues de poder hacer una actualización de esos conceptos y atender también a los cambios contextuales que se pueden dar. En el caso de ustedes, pues bien, entonces dentro de eso que ustedes aprendieron, ¿qué tipo de conocimientos nuevos adquirieron? ¿Qué tipo de habilidades? ¿Cómo mejoró tal vez la comprensión de conceptos de ustedes? ¿Qué tipo de, digamos que descubrimientos hicieron desde el punto de vista psicométrico? ¿Sí? ¿Cómo contribuyó pues el trabajo en equipo? Pues al éxito de este proyecto. Entonces, por ejemplo, de mi experiencia particular, yo podría decir, en ese momento el trabajo se hizo con un grupo interdisciplinario, éramos un equipo de 5 personas, ¿sí? Eran 2 psicómetras totalmente especializados en psicometría, era una persona que ayudaba también con la construcción de ítems y yo también estaba desde la parte como de psicometría y como líder conceptual. Entonces éramos un equipo bastante amplio detrás de la creación de un instrumento porque pues cada persona también aporta una perspectiva totalmente diferente para la construcción, ¿cierto? Desde los diferentes saberes o experiencias. En lo que debe mejorar, pues bien, allí ustedes pueden contemplar entonces qué aspectos del diseño del instrumento podrían haberse planteado de una manera diferente, qué paso o actividades podrían mejorar para una futura aplicación del pilotaje, qué técnicas estadísticas ustedes también podrían identificar que se podría mejorar para, ¿sí? ¿Qué errores obtuvieron o se dieron allí durante el proceso de análisis resultados? Si tuvieron, por ejemplo, yo de lo que podría decirles, aquí les soplo como un datico de lo que yo me di cuenta con mis grupos, dificultades en la realización de la discusión, ¿sí? ¿Qué aspectos deben mejorar? Cómo hacer un mejor diseño de discusión entre qué es el contraste entre el análisis estadístico y la teoría. Eso, por ejemplo, sería un aspecto, pues bien, que se podría mejorar. ¿Listo? Entonces, bien, pues la idea es que ustedes pues puedan realizar esta sistematización de experiencia a partir pues de
todo lo que ustedes realizaron desde paso 2, 3 y 4 ya se dieron cuenta, toda la parte de la delimitación, lo de la descripción de la experiencia, el análisis de la experiencia y por último, pues cierran con unas conclusiones. ¿Listo? Bueno, les vamos a compartir pues este ejemplito de matriz. Los profes les estaremos compartiendo también información. Cualquier cosita, pues ya saben, no duden en preguntar con sus tutores. Estamos para guiarles e instruirles y pues solo esperamos que todo esto sea de mucha utilidad para este ejercicio que están realizando, ejercicio sumamente interesante, la verdad, el que ustedes puedan identificar como esta otra área o esta otra perspectiva de la psicología, más allá de lo que solemos pensar, que es que el psicólogo es solo el que está sentado en un consultorio detrás de un escritorio haciendo una atención clínica o está en un colegio, una universidad o en una organización, sino que hay tareas que van mucho más allá, que hay psicólogos que nos estamos encargando como de otros aspectos en cuanto a generar técnicas o estrategias para poder evaluar. Porque es que si desde la psicometría no se genera instrumentos, pues imagínense lo difícil que sería, por ejemplo, dar un diagnóstico. Muy difícil, muy difícil. Les doy un dato. Dato final. DCM5, nuestro querido y amado manual diagnóstico sobre el que nos fijamos, pues bien para revisar todos estos criterios clínicos asociados a una entidad clínica para poder determinar, por ejemplo, que en la depresión hay cierta cantidad de criterios o cierta cantidad de características. Esto se ha hecho por medio de investigación y de aplicación de psicometría para saber que una persona cuando presenta llanto persistente, anedonia, abulia, ¿cierto? Pérdida de la motivación, entre otras tantas características y síntomas, pues esto se ha logrado identificar es a través de mucha investigación, del análisis de esas investigaciones que tienen que ver con todos estos aspectos psicométricos y de ese análisis entonces es de donde se derivan estas características con las que nosotros vamos a identificar, esta persona tiene depresión, no es ansiedad, esta persona tiene ansiedad, no es depresión, ¿cierto? Porque eso es lo que nos ayuda. Entonces, fíjense ese aporte de la psicometría tan importante y tan relevante para nuestro quehacer como psicólogos. Entonces, pues les deseo muchos éxitos y pues estaremos entonces encontrándonos en un futuro.